lo que es el mundo, qué es lo que va a pasar en el mundo y también en el país en algún punto. Poder tener una perspectiva de la actualidad, de que la normalidad va a poder transfigurarse de una forma diferente y de cuál es el mundo, la vida, la Argentina que podemos llegar a tener post-coronavirus, ¿no? Que no sabemos tampoco cuándo va a llegar, si el mes que viene, en 2 meses, el año que viene, si nos vamos a pasar el año 2020 cooptados por el coronavirus y demás. Para analizar todo esto, me gustaría presentar a Carlos Fara. Él es consultor político y además tiene siempre un peculiar análisis sobre este tipo de cuestiones. Carlos, buenas noches. Qué placer en saludarte. Ahora en esta nueva metodología, ya no te tenemos acá en el piso. Volveremos en algún momento. ¿Cuándo volveremos? Será la cuestión. Esperemos que pronto, realmente. Carlos, ¿cuál es tu visión inicial de, si se puede hacer, de cómo está el mundo hoy y qué se puede mirar para adelante? Bueno, la primera cuestión es que el mundo está pasando por una situación en donde hay oportunidades y amenazas, ¿no? Y por supuesto, digamos, estas oportunidades y amenazas son globales porque estamos en un periodo de globalización que no se va a detener. En todo caso, digamos, puede llegar a tener algunos tropezones, digamos, pero un tropezón no es caída, como decimos popularmente, y por lo tanto lo que vamos a ver, digamos, es así como amenazas globales, también oportunidades de colaboración globales, como de alguna manera está sucediendo, ¿no? La pandemia es global, implica una coordinación de reacciones globales frente a la expansión del virus. Las cuestiones que tienen que ver con la seguridad global, digamos, están sobre la mesa y obviamente, digamos, ya está viniendo muy rápidamente lo que tiene que ver con medidas globales para enfrentar la crisis económica que deriva de esta pandemia. Sí, Carlos, buenas noches. Sin embargo, las acciones fueron bastante individuales por parte de los países. De hecho, hubo de alguna manera traspiés por parte de algunos países en materia sanitaria que tuvieron que de alguna manera volver hacia atrás. No fue justamente un plan global de cómo combatir el coronavirus. ¿Cómo cree, digamos, que va a ser la salida? Si también va a ser individual o si vamos a ir hacia una especie de nueva globalización o de nuevas alianzas entre los países. Bueno, primero está claro que no hubo un plan global. Yo creo que agarró todo el mundo mal parado, ¿no? Digamos, empezando por algunos de los países centrales, el caso de Estados Unidos, el caso de Gran Bretaña, inclusive Italia y España, obviamente. Digamos que los países que parece que de alguna forma lo han manejado mejor, empieza a ser un poco la excepción. Obviamente el caso de Alemania, que siempre es un ejemplo en este sentido. Y acá, digamos, en el cono sur, bueno, Argentina, digamos, por ahora está teniendo un balance positivo, pero, digamos, es todo siempre una interrogante. Yo lo que creo es que lo que vamos, digamos, es después del primer impacto, hacia la necesidad de una coordinación de acciones globales. De hecho, digamos, en Europa están en estos momentos coordinando, negociando, articulando una solución más global para Europa desde lo económico, digamos, de cómo sigue la etapa en lo que tiene que ver con la crisis, y luego a partir de eso, teniendo en cuenta, digamos, que se prevé defaults soberanos, quiebras en el sector privado, defaults en las cuestiones más familiares, me parece que todo va a requerir una cuestión... Pero Carlos, ¿eso no puede traer un nuevo orden mundial? Podría, vamos a ver, digamos, cómo termina la película, porque hasta acá, digamos, lo que estamos visualizando es una discusión sobre quiénes llevaron mejor o peor la lucha contra la pandemia en función de las estadísticas que conocemos hasta acá, ¿no? Porque que China le haya ido mejor todavía está por verse en función de que no sabemos si los chinos realmente dijeron la verdad sobre sus números, ¿no? Eso claramente en el mundo occidental, digamos, de sociedades liberales,
con reglas democráticas, está, digamos, mucho más expuesto, son más vulnerables también, pero también es cierto, digamos, que la expectativa, digamos, que se va generando es en función de una transparencia de cifras mucho más importante. Y a nivel político y potencia, ¿China cómo queda? Habría que ver cómo termina la situación, porque hasta acá no sabemos si China realmente dijo la verdad respecto a la cantidad de muertos que tuvo, de infectados, etcétera, etcétera. Todavía está la investigación sobre el laboratorio del lugar en donde aparentemente apareció la pandemia, de manera que China sea la gran ganadora de esta situación, para mí es todavía un interrogante. Y sí es absolutamente cierto que en el mundo occidental, en las sociedades liberales, hay países que, vamos a decir así, que fueron un poco precavidos, el caso de Estados Unidos, el caso de Gran Bretaña, obviamente el caso de Italia desde ya, después entran los factores culturales, varios países que tienen son de los más populosos a nivel mundial, Estados Unidos, México, Brasil, China, obviamente. No sabemos qué está pasando en Rusia porque también, digamos, claro, los datos son un poco un interrogante de por qué aparentemente les está tocando menos que al resto. Yo te diría que en general los países más populosos, con algunos líderes populistas, algunos de ellos están, digamos, como un interrogante sobre cómo les va a terminar yendo cuando termine la pandemia. Claro. Y en el plano regional se habló mucho del modelo argentino y evidentemente los resultados en materia sanitaria son muy buenos. A pesar de lo que puede llegar a ser la situación económica, ¿cree que Argentina y sobre todo el gobierno de Alberto Fernández se reposiciona en la región? Bueno, sin llevarlo, digamos, a un nivel yo te diría como de modelo o de ejemplo, sí es cierto que algunas cosas fueron tomadas con prevención. No sabemos cuál es la cantidad de contagiados en la Argentina, es verdad, porque no se han hecho los suficientes test, pero está claro que la cifra de fallecidos por coronavirus, la cifra de contagiados está, desde ese punto de vista, en general en un balance positivo. Que esto pueda significar un reposicionamiento del liderazgo de Alberto Fernández en la región, eventualmente podría ser. Pero la impresión que tengo es que como atrás de la crisis sanitaria, una vez que se aminore, viene claramente la atención de la crisis económica, ahí Argentina, digamos, todavía está frente a un desafío muy importante porque arranca de una situación muy negativa, recibió el propio Fernández, tiene por delante el tema de la negociación de su deuda externa, y a partir de eso todavía no queda muy claro, digamos, cuánto profesionalismo está siendo llevado a cabo la cuestión económica. Insisto, digamos, en la cuestión sanitaria, por ahora el balance es claramente positivo. ¿No puede verse como que se está corriendo también el foco? Ayer justamente hablábamos en el programa de que a pesar del coronavirus que coopta la atención de todo el mundo, no solamente la Argentina sigue teniendo sobre el tapete los mismos problemas de hace 20 años. La inflación, la pobreza, la falta de educación, la falta de infraestructura y demás. ¿Esto no le permite en algún punto a la gestión actual desviar la atención y ponerla en una situación sanitaria? Bueno, tengamos en cuenta dos cuestiones. La primera es que hoy la cabeza de la gente está absolutamente en la pandemia. Digamos, la cuestión sanitaria es fundamental. Que es absolutamente cierto que en la medida en la cual parece que la curva está achatada, como lo que buscaba el gobierno, de alguna forma puede ir trasladando bastante rápidamente la atención hacia lo económico. Es una cuestión de timing. Lo económico tarde o temprano llega. Es absolutamente cierto lo que vos decís. Argentina sigue teniendo sus problemas de déficit fiscal, de falta de competitividad, de problemas de costos, etcétera, etcétera. Me parece que ese es el gran desafío. Pero también es cierto que si Argentina, más allá del gobierno de turno, como colectivo social,
termina saliendo con un balance positivo de la pandemia, la posibilidad de que haya un optimismo respecto a que pueda salir de la situación económica, también es cierto, digamos, que se está dando desde ese punto de vista una oportunidad. Las puertas adentro de la coalición gobernante, ¿cree que esta situación también de alguna manera fortalece a Fernández y debilita quizás al grupo más duro del kirchnerismo? Si bien quizás no son temas que estén tan en primera plana en estas semanas, también de algún modo van a resurgir cuando la pandemia pase. Totalmente. Todos los conflictos políticos que preexistían a la pandemia van a volver a aparecer. Es como poner algo en el freezer, cuando abrís el freezer, digamos, obviamente vuelven a estar y se empiezan a descongelar. Yo creo que los conflictos van a seguir. Por eso es tan importante para el presidente y en general para la Argentina, obviamente, que Alberto Fernández salga fortalecido de la crisis sanitaria, porque eso le va a otorgar dentro del frente de todos una legitimidad para poder marcar su propia hoja de ruta de cómo Argentina enfrenta la crisis económica y, por supuesto, también frente a los sectores económicos o sociales y la opinión pública respecto de que el gobierno, el presidente particularmente, en la medida en que salga legitimado de la crisis sanitaria, compra crédito de tiempo para poder enfrentar la crisis económica que, sin lugar a dudas, por el contexto mundial, además de la situación argentina, va a llevar mucho tiempo salir. Carlos, me quedó una pregunta colgando antes de despedirnos y es un poco en el marco internacional y también en el de la Argentina, si con esta situación en la que se pone de relieve también los diferentes sistemas políticos, no estamos en un peligro posible de pérdida de libertades las diferentes sociedades. Bueno, es una buena pregunta. Viste que en estos días se está discutiendo sobre si totalitarismo resuelve rápido la crisis y sociedades liberales tienen más dificultades. Claro. Acá hay una discusión de valores de las sociedades. Las sociedades occidentales no van a resignar, digamos, sus valores democráticos y de libertades por la crisis sanitaria, en primer lugar, con lo cual sí o sí, digamos, va a ser más dificultoso. En segundo lugar, te diría que vamos a ver cómo termina la película, porque insisto con que no sabemos cuáles son las estadísticas chinas para alegrarse respecto de que totalitarismo resuelve rápido y sociedades liberales resuelven mal, no resuelven tan bien. De manera que cuando sepamos esa situación al final, veremos qué sucede. Independientemente de eso, y tu pregunta también tiene un segundo componente que me parece muy importante, es cierto que cuando existe totalitarismo, el gobierno controla todo, y en sociedades liberales tenemos conglomerados de redes sociales que obviamente, digamos, también son un interrogante sobre las libertades civiles y lo que los gobiernos pueden controlar en ese sentido, y esto da una oportunidad también para debatir cuánto poder le damos a los estados para que controlen a los ciudadanos en situaciones normales fuera de pandemia. Gracias, Carlos. Me quedo pensando un poco en este concepto que repetiste constantemente en cada una de las respuestas, ¿no? Hay que ver cómo termina la película, navegar en la incertidumbre constante con la que tenemos que lidiar todos los días prácticamente. Así es, lo va a seguir siendo durante varios meses, lamentablemente. Buenas noches, Carlos.